Ángel, correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 21 de septiembre del año 2023. Voy a comentar con usted hoy algo que me ha sorprendido durante mi estancia aquí en la ciudad de Monterrey. He platicado, como le comenté, con varias personas de una plática ante constructores, y ahí platiqué también con algunos de ellos, y me sorprendió, le decía, un planteamiento que me hicieron en torno a la cuestión electoral. Fueron varios los que insistieron en este tema. Y me decían: Ángel, ¿qué va a pasar con las candidaturas para el Congreso de la Unión? Les digo, a ver, explícate, le digo, ¿cuál es el problema? Dice, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una candidata, la ingeniera Xochitl, pero ¿qué va a pasar con los candidatos a diputados federales, a senadores? No tocaron el tema de las candidaturas locales en ese momento, las tocaron un poco después. ¿Qué va a pasar, dice, si los partidos nominan candidatos cada uno por su cuenta? Porque ¿qué espectáculo va a ser este? Me dicen, donde tenemos una candidata, la candidata de Alianza Va por México, y en la cuestión del Congreso, los diputados y los senadores, pues cada partido tendría a sus candidatos e inevitablemente tendría que darse en algún debate, un enfrentamiento, una crítica. Dice, me decía uno, tengo la impresión de que eso va a contribuir a confundir al elector. Y luego de ahí pasaron varios al orden local. Dice, aquí en Nuevo León hay un problema. ¿Sí? Hoy, con este asunto del pleito, de las diferencias entre el gobernador y las fracciones del PAN y del PRI en el Congreso local, pues ha dado lugar a que algunos diputados locales de uno de los partidos esté cambiándose a Movimiento Ciudadano. Le digo, bueno, pues eso no lo podemos evitar, tienen libertad de ellos para cambiarse. Bueno, de acuerdo, dice, dejemos eso, pero regresan a la cuestión federal. Y la verdad, no supe qué contestar. No tengo elementos para poder afirmar que los tres partidos van a proponer a candidatura común, es decir, los 300 candidatos en los 300 distritos uninominales van a ser arropados por Va por México, no por cada uno de los partidos. Y seguimos bordando en el tema y sucedió algo muy curioso. Y llegamos a los números y me dice una persona, dice, a ver Ángel, si cada partido va por su cuenta, estaremos ante la situación de 900 candidatos, 300 de cada partido, partiendo de la base de que el PRD también pudiera nominar a 300. Le digo, bueno, no creo que fuere a suceder eso porque en la intermedia hubo unos que fueron de Va por México. Bueno, dice, pero en esta que viene, ¿cómo ves? Porque si son 300, 300 y 300, van a ser 900, me dijeron. Y si se juntan y son nada más 300, ¿qué va a pasar con los otros 600? Me dice. Hemos visto aquí en Nuevo León y en algunos estados cercanos que hay un corredero de aquellos candidatos que nada les toca y se van a otros partidos y desde allá hacen campaña contra este o aquel partido. Y la verdad es que es una preocupación válida, justa además.
Salió el tema de los senadores y más o menos se hicieron las cuentas. Si cada partido nomina sus propios candidatos, serían 192 personas, pero si son arropados por Va por México, serían 64. Y dicen, ¿y dónde quedarían los otros 128? El punto que estaban tratando ellos de hacer, o de que quedara claro, es lo relativo a qué va a suceder con esos 600 que no tocaran una candidatura en el caso de los diputados federales de mayoría relativa, y en el caso de los senadores, donde nomás habría 64 y donde quedarían los otros 128. La verdad, como le dije, no supe qué responder porque no ha habido claridad por parte de los partidos. Y les digo, lo único que hay ahorita es que 4 candidatos a la gubernatura van a ser del PAN, 3 del PRI y 2 del PRD. Pero le digo, pues tendrá que respetarse la cuestión de ambos sexos, hombres, mujeres, etc. Pero me dijeron, no, eso está fácil ahí. El problema es en el Congreso de la Unión. ¿Y por qué? Porque durante la plática estuve yo insistiendo y dando argumentos de la importancia de colocar como prioridad la victoria en el Congreso de la Unión, al menos con la mayoría absoluta, con el objetivo, platicamos también de eso, de controlar el presupuesto por parte de Va por México y también la definición de la ley de ingresos. Después tocamos otros temas ya más específicos en materia de promoción industrial, el nearshoring, etc. Pero una cosa me quedó clara en esta visita a Monterrey. Hay una gran inquietud, ciertos grupos, por supuesto, personas, vamos a decir, que podrían ser de clase media ilustrada, algunos empresarios también. Hay una gran inquietud acerca de la forma en que los 3 partidos integrantes de la Alianza Va por México designarían a sus candidatos de mayoría relativa, tanto en diputados como en las 32 fórmulas del Senado de la República. Este problema no es un problema menor, sobre todo si tenemos la intención de ir en fórmula, de buscar ir en fórmula con la ingeniera Gálvez en la candidatura a la presidencia de la República y 300 diputados de mayoría relativa, federales por supuesto, arropados por Va por México, y lo mismo con los 64 en el caso del Senado. ¿Tiene usted idea acerca de lo que pudieran hacer los partidos? ¿Considera usted que es importante que sean nomás 300 y que sean arropados por Va por México y que nomás sean 64 en el caso del Senado, arropados también por Va por México? ¿Le ve usted algún problema tal y como me plantearon aquí los asistentes a la conferencia aquí en Monterrey? La verdad es que, le repito, no supe qué contestar. ¿Por qué? Porque además de que los partidos no han dado luz al respecto, veo las cosas ya desde fuera de la Ciudad de México en estos 3 días que he estado aquí. Veo muy revueltas las cosas en los partidos. Hay un reflejo en el orden estatal de esa, no sé si llamarle pugna, pero una especie de rebatinga. Y esto, lejos de fortalecer la candidatura tanto de la ingeniera como de los candidatos a diputados federales y a senadores, podría debilitarse ese conjunto de candidaturas.
De darse esta situación, estarían muchas victorias corriendo un alto riesgo. Y eso se vería reflejado, por supuesto, en el control del Congreso por parte de Va por México. Es importante que se entienda el papel del Congreso en la gobernación. El segundo trienio del bulto ha sufrido descalabro tras descalabro por el simple hecho de no contar en diputados, ni siquiera con la mayoría absoluta. Eso opera en favor de nosotros, que debemos buscar la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y de esa forma controlar la locura morenista que ha hecho de la economía un desastre y de la convivencia de los mexicanos una tragedia. Es un tema que va a dar para mucho más. Las candidaturas para el Congreso de la Unión serán definidas allá por enero, febrero, quizá un poco antes, ¿verdad? Pero ahorita no. Y esto va a dar lugar a que esas pugnas se exacerben, a que se complique la relación entre militantes de los tres partidos, no solo en la Ciudad de México, sino hoy tengo la preocupación de que se pueda enconar el ambiente en las 31 entidades federativas, es decir, fuera de la Ciudad de México. Espero que no suceda eso y lo deseo realmente y espero que no quede en una simple ilusión y que ganemos el Congreso al menos con la mayoría absoluta, 251 diputados y 65 senadores. Si con los tres partidos de la Alianza Va por México tenemos una cantidad mayor, mucho que mejor. Vamos a ver qué sucede pues en estas turbulencias de la política mexicana. Muchas gracias por su presencia y nos vemos mañana viernes aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.